Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de, para mí, los 3 mejores fondos para invertir hoy en día. Mejores fondos, ¿a qué me refiero con, para mí, los 3 mejores fondos? Digamos que yo mentalmente creo una cartera en la cual tiene que haber algo con bastante seguridad, algo con un riesgo medio y algo con mucho riesgo. Para mí los porcentajes sería algo similar a pues 40, 40, 20. 20% el fondo con más riesgo, 40% de un fondo de un tipo y 40% de un fondo de otro tipo, ¿vale? Voy a poneros tarjetitas con los 3 fondos y os explicaré qué es cada uno de los fondos, rentabilidades anuales y pues si invirtieses 100 euros al mes en cada uno de esos fondos, ¿qué rentabilidad a largo plazo obtendrías? Cada uno tiene su riesgo, evidentemente pues el que tiene más riesgo yo siempre destinaría menos capital porque el riesgo implica volatilidad. La volatilidad implica que pues, una parte de tu capital está sometida a mucha presión y puede ser que en 5 años pues de repente esa parte caiga, un mercado emergente, cualquier acción que tenga algún problema, algún gobierno que cambie de legislación o de presidente y te la líen. También ese riesgo implica que puede ser que no pase nada de eso, que todo salga bien y que tu rentabilidad se multiplique por 2 o que se multiplique por 3. Entonces, como hay mucho riesgo, destinas menos parte de tu capital. Vamos a hablar de esos tres fondos. No son los únicos. Voy a hablar de manera general de 3 que a mí me parecen buenos fondos, pero digamos que los fondos tienen empresas que los manejan. Y hay muchas empresas que manejan el mismo tipo de fondo. Una de esas empresas sería Amundi. Esta empresa, pues en este caso en concreto, está dedicándose a replicar un índice que es el MSCI World. Os dejo por aquí abajo el ISIN, que sería el DNI de los fondos, para que vosotros podáis directamente buscarlo tanto en Google como en cualquier plataforma de trading y os puede dar la información sobre el fondo, rentabilidades, podéis ver gráfica, podéis ver toda la información que hay disponible en la red. En cuanto a la descripción del fondo, vemos que es un fondo que replica a un índice. Ese índice es un índice que se basa en el mundo entero. El índice lo que está haciendo es comprar las mejores empresas de todo el mundo e intentar estar diversificado geológicamente. También tenemos una tablita donde os he puesto las rentabilidades anuales de este fondo de media. Entonces, en los últimos 2 años, la rentabilidad media ha sido un 8,70, en los últimos 5, 10,25 y en los últimos 10, 9,80. Este viene a ser un poquito el motivo por el cual yo siempre calculo sobre el 10% de rentabilidad. Por los últimos 10 años de este fondo ha sido un 9,80%. De nuevo, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero en algo nos tenemos que fijar. Puede ser mucho mayor, puede ser mucho menor. No hay ningún problema siempre y cuando sea rentable. El siguiente sería una simulación de inversión, que creo que mentalmente va mucho mejor, donde podemos ver si aportásemos mensualmente 100 euros sin ningún ingreso inicial, simplemente haciendo un ahorro de 100 euros al mes, tendríamos una ganancia los primeros 2 años de 182 euros, los primeros 5 de 1.413 y a partir de los 10 empieza a ser un poquito más interesante porque tendríamos pues una ganancia de 8.375 euros, ingresando 100 euros al mes durante 2, 5 y 10 años. Segundo fondo sería el fondo de la empresa Invesco y estaría replicando el S&P 500, pero no está replicándolo de manera básica, sino que es el S&P 500 equiponderado, que implicaría que las 500 empresas tienen el mismo peso, no dependen de su capitalización. Esto es algo que explicaré más adelante y entenderéis un poco el motivo del porqué. En la descripción del fondo sí que vemos un poquito el porqué de todo esto, y es que replica el S&P 500, pero da el mismo peso a cada una de las 500 empresas, independientemente de su capitalización. Esto es principalmente porque estamos viviendo en una época en la cual hay 7 empresas que están mandando en el S&P 500. ¿Qué pasa?
si una de estas 7 empresas cae mañana, el fondo se ve afectado gravemente. A la misma vez, si una de estas 7 empresas sube su precio en algo importante, pues vemos que el fondo también se levanta. Entonces, esta volatilidad no es buena para una inversión a largo plazo, con lo cual prefiero quedarme con el equiponderado, que nos va a permitir pues algo más de seguridad. Digamos que tendríamos el MSCI World como el más seguro, sigo diciendo, no es 100% seguro. Tendríamos el SP500 equiponderado como, para mí, la segunda parte no tan segura, porque estamos hablando solo de Estados Unidos, pero bueno, es una economía que nunca, hace muchísimos años que no ha dejado de crecer, y que yo tengo la expectativa de que Trump va a intentar que eso continúe así. Vemos la rentabilidad de este fondo en estos últimos 2 años. Como podéis ver, al ser equiponderado y solo han crecido 7 empresas de manera agresiva, no ha crecido tanto como debería. En los últimos 5 hemos visto que crece un 11,4% y en los últimos 10 un 12,8%. Como podéis ver, de manera en el más largo plazo supera al MSCI World, pero en el corto plazo no lo está consiguiendo superar. La simulación de inversión, igual que en el anterior fondo, vemos como la ganancia de los últimos 2 años sería de 215 euros, de los últimos 5 años sería del 2.006 euros y de los últimos 10 años sería casi, digamos que duplicar tu capital. Por 3.000 euros no llegamos a duplicarlo. Tercer fondo del que vamos a hablar va a ser un fondo de la empresa Vanguard, que sería un fondo que se basa en replicar un índice basado en mercados emergentes. Os dejo también el leasing, de nuevo, que sería el DNI, en la parte inferior. Y en la descripción del fondo lo que vemos es que es un fondo que está centrado en comprar acciones provenientes de mercados emergentes. Tenemos tanto China como India, Brasil y Sudáfrica. Imagino que en algún momento este fondo va a añadir a Argentina como países emergentes y que vamos a tener muchas posibilidades de que este fondo supere rentabilidades pasadas. Vemos las rentabilidades, por ejemplo, como hemos tenido muy buenas rentabilidades tanto en el MSCI World como en el SP500, eso implica que la otra parte, que sería nuestra segunda parte de la balanza, ha tenido rentabilidad negativa. Quiero recordar que en este fondo solo tendríamos el 20% del total de nuestra cartera. Entonces no me preocupa ese 3,50% que estaríamos perdiendo en 2 años, porque, como ya he dicho muchas veces, estas inversiones son a largo plazo, con lo cual no hay que fijarse en ese 3,50, sino que en ese 2,60 de los últimos 10 años. Y por último, ya os dejo la última tabla, que sería pues esos 100 euros durante 2, 5 y 10 años, asumiendo la rentabilidad promedio. Veríamos que en los primeros 2 años perderíamos 140 euros, los segundos 5 años 484 de ganancia y los 10 años 1.970. De nuevo, no serían 100 euros, porque si estamos invirtiendo 100 en el SP500 y 100 en el MSCI, pues estaríamos hablando de un 20% de ese total de inversión que estamos haciendo. Y para mí, esos serían los 3 fondos más importantes en los cuales pues crearía esa cartera 40-40-20. También, no es una recomendación de inversión. No estoy diciendo que eso es lo que tienes que hacer. Digamos que la situación de cada uno es totalmente distinta. Yo puedo tener ciertos gastos, tú no, ciertos ingresos, tú no. Cada situación es un mundo, pero para mí sería algo bastante equilibrado y en el cual pues tocaríamos un poquito todos los palos, que siempre que uno, yo qué sé, Estados Unidos, Dios no lo quiera, la economía empieza a caer, pues tenemos mercados emergentes, que va a ser pues Asia o puede ser en un futuro Europa, que nos va a dar ese plus. Entonces,
Simplemente es mera información, quiero que esto lo tenga todo el mundo y al final, pues dependiendo de cuánta curiosidad tengas, pues con esto directamente te puedes abrir tu cuenta en una cuenta en un trader o en lo que sea y puedes empezar a invertir. Si ves que aún te da miedo, pues puedes contactar conmigo y te puedo echar una manillo. Chao.